Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer este pequeño maletín que yo utilizo para llevar el iPad y todos sus complementos. Os lo enseñé en vídeos anteriores cuando hice el maletín organizador más grande y este os gustó mucho y me pedisteis que os lo enseñara a hacer. Pues nada, aquí lo tenéis. Lo he hecho para aprovechar retalitos de tela, así es que espero que os guste. Vamos a ello. La primera pieza que vamos a necesitar para realizar esta funda del iPad es esta, que es de 62 de largo por 28. De esta vamos a necesitar una pieza de forro y una de estabilizador foamizado para bolsos de 5 milímetros de grosor. Del mismo material vamos a utilizar dos piezas de 20 por 8 y también tendremos que cortar dos piezas del mismo tamaño de forro. No lo he cortado todavía porque tengo aquí un retal y como tenemos ahora que cortar más piezas, quiero poder aprovechar bien el trozo de tela y que nos salgan todos los pedazos que necesitamos. Además, vamos a necesitar 6 tejidos diferentes que combinen entre sí y que os gusten. A mí siempre me gusta poner algún color que destaque un poco. En este caso los azules se salen un poquito de la gama y el granate le pega un toque de color. Además necesitaremos 30 centímetros de asa para bolsos y dos cierres metálicos de este tipo. Ahora vamos a hacer esta serie de visiones en el foamizado. Esto nos va a servir para tener localizados los diferentes elementos que forman el cuerpo de la funda y actuar en consecuencia a la hora de elegir el diseño. Para el diseño que he escogido son rayas verticales. Este trozo de foamizado tiene de ancho 28 centímetros. Le vamos a restar 2, que son los márgenes de costura, con lo que nos quedarían 26. Esos 26 centímetros los dividiremos entre los 6 tejidos que vamos a utilizar, lo que nos dará un resultado de 4 centímetros. Por lo tanto, si cada franja tiene que tener 4 centímetros, tendremos que cortar las tiras de 6, 2 centímetros más para márgenes de costura. Con lo que nos queda, cortaremos 6 tiras de 6 centímetros de ancho por 62, que es el largo que tiene el foamizado. Vamos a comenzar por este tejido, que es el del forro, del que además tenemos que cortar los dos trocitos del lateral que nos faltan. Como veis, este tejido es más corto, tiene 45 y no nos da los 62 que tiene el foamizado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar dos tiras de 6 centímetros y luego las uniremos y nos dará ya el largo de los 62 centímetros. Como el estilo que vamos a hacer para esta funda es tipo patchwork, no pasa nada porque hagamos ciertas uniones en el tejido, se va a ver bonito. Todos los tejidos los voy a cortar con la tabla de corte y el cúter. No sé si disponéis de tabla, de cúter o si sabéis utilizarlo. Si queréis que os haga un pequeño tutorial intensivo de cómo utilizar la tabla de corte y la cuchilla, me lo decís e intentaré haceros uno. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer de esta tela, como os he comentado, es cortar dos tiras de 6 centímetros. Como os dije, esta tela mide 45, por lo que necesitaremos 2 para unirlas entre sí. Si no disponéis de tabla de corte, sencillamente marcáis en las telas las piezas, las marcáis en paralelo a 6 centímetros y las cortáis con tijeras. De este otro trozo que nos queda, vamos a cortar los dos trocitos para los laterales de la funda, que eran de 20 por 8. Vamos con los siguientes tejidos. Mirad, en este caso, estos retales que tengo tienen 25 centímetros de ancho. ¿Qué ocurre? Me da el suficiente largo como para cortar 66, pero desaprovecho mucho la tela porque me queda un trozo muy estrecho para luego poderlo aprovechar para otra labor más grande.
Lo que voy a hacer es hacer tiras de 6 centímetros en vertical. Cortaré 3 para unirlas y completar los 62 centímetros que me hacen falta. Entonces, de todos estos tejidos, que son de 25, le sacaré 3 tiras verticales. Y así veréis cómo aprovechar mejor restos pequeños de tela que os queden. Mirad, hay un truco que os quiero enseñar. No sé si a vosotros os pasa que al cortar la regla se desplaza. Existen este tipo de pegatinas que son antideslizantes y van genial para que la regla se quede pegada a la tabla y no se mueva. Yo tengo un problema con el brazo y sobre todo esta regla larga se me movía todo el tiempo. Pues con estas pegatinas es una maravilla. Apenas tienes que hacer presión y la regla se queda en su sitio. Os dejo esta fotito por si las queréis utilizar. Hay algo que tenéis que tener en cuenta con ciertos tejidos. Este tejido, como veis, tiene un dibujo que solo tiene un sentido. No se puede poner de otra manera. Así en vertical perdería todo el sentido. Así es que los dibujos tienen que ir en esta dirección. Hay que tener en cuenta el dibujo que hicimos antes en el foamizado, con los cortes que va a llevar y en cómo va a ir doblada lo que es el cuerpo de la funda. ¿Veis? Irá doblado de este modo. Por lo tanto, miremos por donde miremos la funda, los dibujos deberían de quedar en el sentido correcto. Esto luego os lo explicaré en profundidad cuando unamos los tejidos. Vamos con el último tejido. Este retal, como veis, tiene 45 por 50. Con lo que vamos a sacar 2 tiras como en la rosa para unirlas y que nos dé la medida. Del resto vamos a cortar el bies. Mirad, lo primero, para identificar el bies de la tela, lo que tenemos que tener claro es esto. Si nosotros cogemos la pieza de tela y la doblamos de este modo a 45 grados, esta línea será el bies. Si no tenéis cuchilla para cortar, podéis doblarlo de este modo y con la tijera podéis cortar por esta línea. Sujetáis bien el tejido y cortáis todo lo largo. Luego marcáis las líneas y vais cortando las tiras de bies. Luego solamente habrá que unirlas. Como nosotros lo vamos a hacer con tabla, os voy a enseñar el modo de hacerlo. ¿Veis estas 3 líneas que tiene la tabla? La del centro son 45 grados. Para cortarlo tenemos que colocar la esquina de la tela en una intersección que cruce por la línea de 45 grados. Y tendrá que ir alineada la tela perfectamente en esta línea de aquí. Mirad, esta línea de la tabla. Una vez tengamos la tela bien colocada, colocaremos la regla sobre la línea de 45. La alinearemos en esta parte de arriba y en el trocito que se ve por abajo. Sé que aquí no lo veis, pero la línea llega hasta aquí. Lo colocaremos así y haremos el primer corte. Y esto nos marcará la línea de bies de la tela. Como los trozos cunden bastante, solamente vamos a cortar uno de ellos. Calcularemos y veremos si nos hace falta más. Necesitamos 2 metros de bies, con lo que vamos a ir cortando tiras de 5 centímetros de ancho. Como os comenté antes, en caso de que no tuvierais tabla para cortar el bies, podéis ir marcando líneas paralelas de 5 centímetros, cortarlas después a tijera. Voy a cortar otro trozo porque no tengo suficiente. Recordad que vamos a necesitar 2 metros de bies. Mirad, aquí os va un pequeño truco para unir las tiras al bies. Me pasa siempre con mis alumnas, se lían a dar vueltas a las tiras y no saben cómo casarlas. Lo mejor es ponerlas así, boca arriba, sobre la mesa y ver la zona en la que encajan. Esta línea de unión la doblaremos haciendo coincidir el borde de la tela con el borde de la tela. Nos tendrá que quedar así, doblado como a 45 grados.
Ahora sacaremos un piquito hacia cada lado, allí sobresaliendo arriba y abajo, porque vamos a coser desde este cruce hasta este cruce. Mirad, imaginemos que tenemos cosido. Cuando abramos la tela, como veis, nos queda la tira perfectamente alineada. ¿Qué es lo que ocurre si no dejáis estos dos piquitos? Si al unir la tela dejáis justo el borde de una tira con el borde de la otra, cuando cosáis y abráis las telas nos va a pasar esto. Se os van a quedar los pies descuadrados. Por eso es muy importante, cuando alineéis los bordes, que dejéis sobresaliendo los dos piquitos, y así os quedará perfecta la costura. Bueno, y ya vamos a la costura. Lo primero que vamos a hacer es unir todas las tiras que hicimos antes. Estas, las que son más larguitas, sencillamente las colocaremos así, derecho con derecho, y coseremos a 1 centímetro del borde, así. Estas otras, que son 3, y las tenemos que unir de este modo. Colocaremos derecho con derecho para coser a 1 centímetro del borde, y en el otro lado uniremos la otra para también coser a 1 centímetro del borde. Cuando unáis varias tiras, tenéis que abrirlas y tener cuidado de que no se hayan quedado los márgenes de costura hacia el mismo lado. Del mismo modo uniremos todas estas. Ahora vamos a ver estas que os acordáis que tenían el dibujo en un sentido concreto. La primera pieza la colocaremos con el dibujo en el sentido correcto. La siguiente la pondremos al revés, o sea, cabeza abajo. De este modo, uniremos así las tiras, derecho con derecho, sujetaremos y coseremos a 1 centímetro. La última tira la volveremos a colocar en el sentido correcto. Esta está hacia abajo y la siguiente tira la volveremos a colocar con el dibujo hacia arriba. Uniremos también así derecho con derecho y coseremos a 1 centímetro de margen de costura. Ahora vamos a comenzar a pegar las tiras en el foamizado. Ahora las divisiones que hicimos antes las vamos a utilizar para colocar las tiras. Esta primera división corresponde a la base y esta segunda división corresponde a la doblez de la tapa. Por lo tanto, al colocar el tejido, lo vamos a colocar justo en el centro de la división. Vamos a colocar la tela así, con el derecho hacia arriba. Las costuras nos tienen que quedar justo en el centro de las divisiones que hicimos. Vamos a sujetarlo todo bien con alfileres. Ahora colocaremos encima la siguiente tira. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es que las costuras no nos coincidan con las anteriores. Lo que vamos a hacer es colocar esta costura justo en la mitad entre las otras dos costuras anteriores. Recordad que las tiras las colocamos derecho con derecho, muy bien alineados los bordes. Volvemos a sujetar todo con alfileres para coser a 1 centímetro. Esto os lo digo siempre y puedo parecer un disco rayado, pero si hemos dejado 1 centímetro de margen de costura, está para respetarlo. Por lo tanto, coseremos toda esta línea a 1 centímetro de margen de costura. Ahora, una vez cosido, cada tira debería de medir exactamente 5 centímetros. Haced esta medida para comprobar que vais cosiendo por el sitio adecuado y que las tiras os van quedando de la medida adecuada. Si no, puede que al terminar os sobre o os falte tejido. Ahora abrimos bien esta tira prendiéndola con alfileres y colocaremos la siguiente encima. Colocamos la siguiente tira derecho con derecho y ahora vamos a alinear las costuras con la primera tira que pusimos. Colocaremos bien, prenderemos con alfileres y volveremos a coser a 1 centímetro de margen de costura.
Una vez cosida, volveremos a abrir la tira y a prenderla con alfileres. Y aquí volveremos a comprobar de nuevo que la tira granate nos haya quedado de 5 centímetros, la rosa nos quede de 4 y la azul nos vuelva a quedar de 5 centímetros. Este tipo de comprobaciones, como os dije antes, son importantes para ver que vamos cosiendo de la manera correcta y que las tiras las vamos colocando de la forma adecuada. Del mismo modo iremos colocando el resto de tiras, siempre alternando las costuras para que no nos coincidan. Coseremos a 1 centímetro de margen de costura todas e iremos midiendo siempre que queden de la medida correcta. Recordad, siempre las que están ya cosidas por los dos lados medirán 4 centímetros y las que tienen solamente un lado cosido medirán 5 centímetros. Una vez tengamos todas las tiras cosidas, pondremos alfileres en ambos laterales. Vamos a dar la vuelta y vamos a recortar todos estos sobrantes. Estos los vamos a guardar para luego ponerlos en las piezas laterales. Ahora, para que no se nos mueva ninguna pieza al coser, después con la máquina vamos a ir hilvanando todo alrededor. Cuando hilvanéis este tipo de tejidos, lo mejor es que hilvanéis con la pieza apoyada sobre la mesa y las telas hacia arriba, para que siempre tengáis controlado que el tejido no vaya haciendo bolsas. Esto os lo expliqué en el vídeo anterior en el alfiletero. Siempre id dando una puntada de hilván y con la otra mano vais estirando la tela para que quede perfectamente estirada. Bueno, listo, esto ya está todo hilvanado. Ahora vamos a colocar en la trasera del foamizado la tela del forro. La vamos a alinear bien a los bordes, dejando el derecho del forro hacia arriba. Ahora sobre el forro vamos a volver a dibujar las divisiones que hicimos al principio en el foamizado. Vamos a sujetar todo bien alrededor con alfileres para que no se nos mueva y vamos a marcar las divisiones del principio. Os vuelvo a dejar aquí la imagen para que recordéis las medidas. Al hacer las divisiones aseguraos de que tenéis la pieza colocada correctamente y de que las divisiones se alinean con las costuras de la primera pieza que pusimos. Ahora vamos a dar un pespunte por estas 4 líneas. Para hacer este tipo de acolchado en el que tenemos varios tejidos y un estabilizador, podemos utilizar una pata de doble arrastre. Eso nos ayuda a que los tejidos no se nos desplacen. Tenéis que entender que al coser, la pata de arriba de la máquina desplaza el tejido hacia adelante y los dientes que están abajo arrastran el tejido hacia atrás. Eso puede hacer que se nos descuadren las telas. Eso sí, nunca arrastréis de este modo la tela hacia adelante con las 2 manos. Lo que tenéis que hacer es estirar el tejido de esta manera e ir acompañando el movimiento de la máquina, pero sin tirar de la tela, solamente acompañar el movimiento. De ese modo no se descuadrarán las telas. Si coséis por la parte de aquí arriba, lo que va a pasar es que os van a ir arrastrando las telas poco a poco y os van a quedar pinzamientos. Por eso es mejor hacerlo siempre por la parte del forro para que arriba no se vean arrugas. Y si quedase alguna al coser, que siempre quede por la parte de abajo, que siempre es más discreto. Una vez hemos realizado todas las costuras, vamos a colocar un bies en esta parte, lo que sería el frontal de la funda.
Ahora os voy a enseñar la forma correcta de colocar el bies. Os he ido diciendo algo en otros tutoriales, pero me habéis preguntado en comentarios que no entendéis qué es eso de cogemos 5 centímetros y estiramos 1. Vale, es esto. Vosotros cogéis un trocito de bies de unos 5 centímetros de largo, así, y ahora lo estiráis 1 centímetro más allá en el tejido de la funda. Sujetáis con un alfiler y volvéis a hacer lo mismo. Cogéis 5 centímetros de bies y lo estiráis 1 centímetro más allá. El bies siempre tiene que quedar muy bien estirado. No lo podéis dejar tal cual cae, porque si no, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos el montaje final, al darle la vuelta, el bies se queda todo arrugado y parece que está mal colocado. Mirad, el bies tiene que quedar de este modo, tiene que quedar como un poco levantado y tirante, si no, no está bien puesto. Luego lo veréis mejor después de coserlo. Vamos a coser 1 centímetro y os enseño. Vale, ya está cosido, fijaos cómo queda. ¿Veis que queda como arrugado? Si tenéis el bies así, es que está colocado del modo correcto. Ahora vamos a darle la vuelta y lo colocaremos del modo habitual. Plegamos hacia adentro y tapamos la costura que tenemos atrás. Esto es importante. Mirad, aquí nunca tiene que quedar sobrante de tela, siempre tiene que quedar bien pegado al borde de la tela. Y cuando plegamos el bies, siempre hay que tapar la costura original, o sea, la primera costura que hicimos para sujetar el bies. Eso no significa que tenga que quedar 2 o 3 milímetros por debajo, no, sencillamente tiene que taparla y tenéis que colocar los alfileres del modo correcto para que la tela no se pueda desplazar hacia arriba. Este modo de colocarlos, la verdad es que es muy efectivo y evita que el bies se mueva al coser, y así no os hará falta estarlo hilvanando. Veis, los vais clavando de este modo y siempre la costura tiene que quedar tapada. Veréis ahora al coserlo cómo nos queda perfecto por ambos lados. Si no os sentís seguras cosiendo con alfileres, siempre lo podéis hilvanar, pero cuando hilvanéis piezas que necesiten una muy buena sujeción, haced el hilván chiquitito, con unas puntadas pequeñas. Si lo hacéis muy largo, será como si no hubierais hilvanado. Mirad, al colocar así los alfileres, evita que la tela se desplace hacia arriba. Como cosemos por este lado, que es el derecho y es el que tiene que quedar bonito, si no sujetamos bien por detrás el bies, se nos puede desplazar hacia arriba y no lo coseremos. Se quedará suelto. Entonces, mirad, si colocáis el alfiler de esta manera, cogiéndolo así con la puntita y desplazándolo hacia arriba, la tela queda perfectamente fijada y no se puede mover. Bueno, aquí tenéis el resultado. ¿Ves cómo ha quedado por delante? Y mirad, por detrás está perfectamente cosido. Ahora en este lado contrario, en el de la tapa, vamos a redondear las esquinas para hacerle la forma a la tapa. Para esto podéis utilizar una regla especial para esto, o con un plato, una taza o cualquier cosa redonda que tengáis por casa se puede hacer. Ahora, como veis, la tela del forro se ha quedado suelta de la tapa y la vamos a hilvanar para que queden unidas y no se nos muevan al coser después. Esto es mejor hacerlo por el lado del forro. Con dar unas puntaditas, no hace falta que sean muy profundas, con que coja un pellizquito del foamizado es suficiente, más que nada para sujetar. Esto ya está hilvanado y ahora vamos a colocar los cierres. Vamos a plegar la pieza por las costuras que hemos hecho. Esto ya nos va a marcar de forma natural los dobleces que va a llevar la pieza. Vamos a enfrentar así bien el delantero de la funda con la tapa y justo aquí vamos a sujetar con alfileres a ambos lados.
Como veis, las costuras nos han quedado perfectamente alineadas. Ahora vamos a colocar los cierres metálicos. En la parte superior tiene como una pestaña con unos dientes dentro que hace que se sujete en la parte superior. No vamos a apretarlo, sencillamente lo vamos a dejar superpuesto. Lo centraremos bien en la pieza y de este modo vamos a poder marcar las piezas de abajo en el frontal de la funda. Más o menos así. Ahora vamos a marcar la pieza de abajo. Con un marcador borrable vamos a marcar la línea inferior de la pieza y también un poquito de los laterales, así en los dos lados. Ahora retiraremos los cierres y veis aquí las marquitas. Sobre ellas vamos a colocar la chapita metálica que viene en la parte trasera. Colocamos la chapita sobre las marcas y vamos a dibujar estas dos ranuras que tiene la chapita metálica. Nos quedará así. Marcamos también la del otro lado y ahora tenemos que perforar esas dos marcas que hemos hecho. La mejor forma de hacerlas es con un abreojales o un descosedor, ¿vale? Que es esta piecita de aquí. Supongo que la conoceréis. Para abrir vamos a clavar la punta del abreojales en uno de los lados de la ranura y lo vamos a sacar por el otro. Y de este modo ahora rasgaremos la tela. Nunca metáis el descosedor, la punta y luego rasguéis, porque os podéis cargar la labor. Siempre introducid por una punta, sacad la otra y luego rasgáis. En estas dos aperturas vamos a introducir la parte inferior del cierre. Tiene dos pestañitas que vamos a introducir por las dos ranuras, así. Y ahora por detrás colocaremos la chapita metálica que utilizamos para marcar la tela. Abrimos las pestañas hacia afuera y ya tenemos esta pieza colocada. Haremos lo mismo con la otra. Y ya vamos con los laterales. Ahora, como vamos a aprovechar todos los trocitos que nos quedaron de sobrantes de la primera pieza, pues da igual que las piezas no tengan los 6 centímetros de ancho. Si no tenéis suficiente con los restos del anterior, podéis utilizar más trocitos de tela que os hayan quedado e irlos uniendo del mismo modo que unimos la primera pieza. Como las piezas ya no tienen que tener una medida exacta, no hace falta que las andéis midiendo ni que tengáis tanta precisión como en la primera pieza. Así vamos a ir cosiendo todos los laterales. Una vez tengamos ya cosidas todas las piezas de tela, vamos a colocar el forro. Lo vamos a colocar con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a darle un hilván todo alrededor a las dos piezas para que se queden sujetas y después poderlas acolchar. Hemos redondeado un poco las puntas de abajo y ahora le vamos a poner un bies en la parte superior para hacer la terminación como hicimos con el frontal de la funda. Lo vamos a colocar del mismo modo. Ya hemos colocado los bies, hemos redondeado un poquito la zona de abajo y haremos un acolchado siguiendo las líneas de las costuras. Vamos a empezar a unir todas las piezas. Comenzaremos de este modo. Uniremos el borde del lateral con el borde del frontal de la funda. Iremos colocando alfileres hacia abajo, pero como unos 10 centímetros solamente, no bajaremos más. Ahora cogeremos el otro lado del lateral y lo uniremos a esta línea. Lo ponemos así, el borde del lateral justo debajo de la línea y sujetamos con un alfiler. Y de ahí volvemos a empezar a unir hacia abajo. Una vez que tengamos los dos laterales unidos hasta la mitad más o menos, empezamos a ir bajando alfileres y lo último que uniremos será la curva de abajo. De esta manera, si sobrase un poquito de tejido, lo podríais embeber o recortar sin ningún problema. De todos modos, si las cuentas no fallan, debería de quedar perfectamente unido. Siempre que unáis partes curvas tenéis que tener algo en cuenta.
Cuando nosotros cortamos una pieza siempre dejamos 1 centímetro de margen de costura. Lo que ocurre es en las zonas curvas, que desde donde nosotros tenemos el dibujo hasta la parte exterior hay 1 centímetro de diferencia, por lo tanto la curva del dibujo es más pequeña que la curva del corte. Entonces, en las curvas siempre parece que nos sobra tejido, pero realmente no sobra, es que tiene que quedar como un poquito fruncido por el borde. Pero realmente vosotros lo que tenéis que tocar es en la línea de costura con los dedos, y ahí es donde tiene que quedar perfectamente ajustado. Esto es un trabajo con el que tenéis que tener paciencia y tenéis que ir colocando poquito a poco, pero si lo hacéis bien os va a quedar perfecto. Vale, ¿veis? Esto ya está todo unido. Entonces aquí hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Cuando vayáis a coser este tipo de costuras, que una de las partes es plana y la otra se arruga, tenéis que coser siempre con la parte plana hacia abajo. Cuando lo metáis a la máquina iréis cosiendo de este modo, y al llegar a las curvas tendréis que ir poquito a poco retirando los pliegues para coser y que no os queden pinzamientos en ninguno de los tejidos. Así nos tiene que quedar cosido. Vamos a colocar el otro lateral de la misma manera. Una vez tenemos ya colocados los dos laterales, vamos a poner el asa. Lo vamos a colocar entre las dos líneas que hacen la doblez de la tapa y lo vamos a centrar. Vamos a prenderlo con 2 alfileres para que no se nos mueva al coser. Y también le vamos a poner un alfiler de modo vertical a 5 centímetros del borde. Así. En el otro lado haremos lo mismo. Sujetaremos al borde con 2 alfileres y pondremos otro en posición vertical a 5 centímetros del borde. Ahora vamos a coser haciendo un rectángulo de este modo. El rectángulo tendrá 5 centímetros de ancho y los otros 2 lados irán justo al borde del asa. Una vez cosida el asa nos quedará de este modo. Vamos a pasar al último paso, que es colocar el bies todo alrededor. Empezamos colocando el bies dejando un sobrante hacia arriba. Lo doblaremos sobre el borde y pondremos un alfiler sujetando ambos lados del bies. Luego iremos colocándolo como os enseñé antes. Cada 5 centímetros estiramos uno. Y así lo vamos a ir sujetando todo alrededor hasta llegar al otro borde. Es importante que coloquéis el bies en esta zona de la funda, ¿veis? En el cuerpo principal. No lo coloquéis por el lado del lateral, porque ahí hay una curva muy cerrada y os va a resultar muy complicado colocarlo y coserlo después sin hacer pliegues y arrugas. Y ahora daremos toda la vuelta hasta que lleguemos aquí, al otro extremo. Ya está todo cosido y vamos a voltearlo. Una vez tengamos abierto el bies, os dais cuenta de que se queda como encogido. Esto es señal de que está bien colocado. Vamos a empezar siempre colocando las esquinas, ¿vale? Estas curvas del borde de la tapa. Nos vamos a asegurar de que queda la misma distancia de bies delante y detrás. Y ahí vamos a poner el primer alfiler. Iremos a la otra esquina de la tapa y volveremos a colocarlo y colocaremos ahí el segundo alfiler. Ahora prenderemos este trozo que queda de bies entre los dos alfileres. Recordad que tenemos que ir cubriendo la primera costura que hicimos al bies. Luego desde las esquinas iremos bajando por los laterales. Igual que hicimos al colocar el lateral, bajaremos solamente hasta la mitad del lateral y ahí nos pararemos. Vamos a empezar ahora desde el otro borde del lateral. Empezamos colocando desde la esquinita de arriba y vamos bajando hasta la mitad. Y la curva la dejamos para el final, para ir adaptando bien el bies
y que no nos sobre por ningún lado. Así nos debería de quedar colocado. Vamos a acabar de unir el resto y a coserlo como os enseñé antes. Ya está todo el bies cosido y veis que por algunas zonas parece que queda un poquito encogido, pero esto ahora le damos un buen planchado y se acabó el problema, ya queda perfecto. Hay una amiga mía que a la plancha la llama Doña Milagritos y es verdad, una confección un pelín mediocre con un buen planchado gana muchísimo, así es que no tengáis miedo de usar la plancha. Ahora ya vamos a acabar de colocar los cierres y primero los vamos a poner solamente superpuestos en la tapa sin apretar. Luego los introducimos en la parte de abajo del cierre y ya una vez ahí colocados centramos bien la tapa y ya los podemos apretar. Pues hasta aquí la labor de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, espero que me dejéis un like y que me lo digáis en comentarios, que me encantará saberlo. Muchas gracias por seguir conmigo hasta el final y sin más, nos vemos la próxima semana. Chao.